Un cordial saludo de parte del estudiante Joelis Montilla. El tema a tratar es sobre los fármacos utilizados en la menopausia y la osteoporosis, pero antes de hablar sobre el tratamiento debemos conocer los cambios en la mujer menopáusica. La menopausia es un proceso biológico natural en el que las pacientes experimentan muchos cambios hormonales y físicos. Hay muchos tratamientos eficaces disponibles que van desde el ajuste en el estilo de vida hasta la terapia hormonal. En los meses o años conductuales, la menopausia es posible que experimenten los siguientes signos y síntomas, los cuales son sequedad vaginal, sofocos, escalofríos, sudoración, problemas del sueño, aumento de peso, cambios en el metabolismo, afinamiento del cabello, piel seca, pérdida del volumen de los senos. Los signos y síntomas incluidos están en que los cambios en la menstruación van a variar en cada mujer. Lo más probable es que experimenten algunas irregularidades en el periodo y que se corte antes o vuelva y bueno. Por otro lado, vamos a hablar sobre la osteoporosis. Esta es una enfermedad sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que incrementa la fragilidad de este con el consecuente aumento y el riesgo de fracturas. Las fracturas más frecuentes son las fracturas de cadera y de vertebrales. Pero ¿cómo está relacionada la osteoporosis con la menopausia? Se dice que hay una relación directa entre la falta de estrógenos después de la menopausia y el desarrollo de la osteoporosis. Después de la menopausia, la reabsorción de los huesos va más rápido que la construcción del hueso nuevo. La menopausia precoz y en cualquier periodo cuando los niveles de las hormonas son bajos y no hay periodos menstruales o hay muy pocos, pueden causar pérdida de la masa ósea. Los estrógenos que produce el ovario durante la época fértil de la mujer protegen nuestros huesos, lo que explica que al llegar la menopausia se produzca la osteoporosis, o bien una pérdida progresiva de la masa ósea y un deterioro de la calidad del hueso, que predispone a la mujer a un mayor riesgo de fracturas. Ahora sí, vamos a hablar sobre los fármacos útiles para el tratamiento de la osteoporosis y de la menopausia. Dentro de la clasificación tenemos a los bifosfonatos. Dentro de los bifosfonatos tenemos al alendronato y al trisedronato. En los agonistas del receptor de calcio tenemos al cinacalcet. En los minerales tenemos al calcio. En el otro grupo tenemos a la vitamina D, metabolitos y análogos. Entre estos tenemos el calcitrol y el colecalciferol. Y por último tenemos a la tibolona. Ahora sí, comenzamos con definiendo al grupo de los bifosfonatos. En este se encuentra el alendronato, cuyo mecanismo de acción se va a tratar de inhibir la resorción ósea osteoclástica sin el efecto directo sobre la formación del hueso. En las características farmacocinéticas tenemos que se administra por vía oral, la absorción es muy baja, menos del 1%, es despreciable si se administra 2 horas antes del desayuno, incluso si se administra con un jugo de naranja o con un café, y esto puede impedir que el fármaco se absorba de manera correcta. Los cationes también van a alterar su biodisponibilidad. Este fármaco se distribuye en los tejidos blandos y los huesos. El fármaco se metaboliza rápidamente. El fármaco no es metabolizado, sino que es rápidamente aclarado del plasma, disminuyendo las concentraciones plasmáticas en un 95% en un plazo de 6 horas. Una vez fijado al hueso, el alendronato queda fijado a este tejido con una semivida de unos 10 años. Este se debe eliminar por vía urinaria. Dentro de las indicaciones terapéuticas del alendronato tenemos que se usa para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Esto va a reducir el riesgo de fracturas vertebrales y de caderas. Todas las presentaciones que hay disponibles del alendronato, según la guía de Rafael Rangel, son las que se muestran en pantalla.
Las presentaciones vienen en comprimidos y tabletas recubiertas de 10, 35 y 70 miligramos. El alendronato se debe administrar por vía oral 10 miligramos por día o 70 miligramos por semana. Tomar al levantarse en ayunas con agua, no a 30 minutos antes de la primera comida, bebida o medicamentos del día. No tumbarse hasta haber transcurrido los 30 minutos después de haber administrado la dosis de alendronato, y se debe asociar a calcio y vitaminas D si la ingesta es inadecuada. En las contraindicaciones del alendronato se pueden observar hipersensibilidad al ácido alendrónico, anormalidades esofágicas y otros factores que retrasan el vaciamiento esofágico como estenosis o acalasia. Imposibilidad de permanecer en posición sentada, erguida o en bipedestación durante al menos unos 30 minutos e hipocalcemia. Dentro de las interacciones que se pueden observar tenemos irritación intestinal cuando se administra con AINES. Dentro de sus reacciones adversas tenemos que puede producir cefalea, dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, diarrea, flatulencias, úlceras gástricas, disfagia, distensión abdominal, regurgitación ácida, dolor y dolor musculoesquelético. Ahora continuamos con el risedronato, cuyo mecanismo de acción es inhibir la resorción ósea mediada por osteoclastos. Se reduce el recambio óseo mientras la actividad osteoblástica y mineralización ósea se mantienen. Dentro de sus características farmacocinéticas tenemos que después de una dosis oral, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en aproximadamente 1 hora. La absorción se produce en todo el tracto gastrointestinal superior. El volumen de distribución en el estado estacionario del risedronato es de 13.8 litros por kilogramo. Este se distribuye en huesos y tejido blando. La unión del risedronato a las proteínas es de aproximadamente un 24%. La dosis absorbida de risedronato se excreta en la orina en 24 horas. El fármaco no absorbido se va a eliminar de manera inalterada en las heces. Dentro de sus presentaciones son las que se muestran en pantalla. Viene en tabletas, comprimidos recubiertos de 35 miligramos. El risedronato se debe administrar por vía oral antes del desayuno, al menos 30 minutos antes de la primera ingesta de alimentos del día, u otros medicamentos o líquidos que son distintos al agua corriente. Si la administración no es posible antes del desayuno, puede tomarse entre las comidas o por la noche, a la misma hora cada día, cumpliendo estrictamente con las siguientes instrucciones para asegurar que se tome con el estómago vacío. Entre las comidas se debe tomar al menos 2 horas antes o al menos 2 horas después de la ingesta de alimentos o medicamentos o líquidos. Por la noche debe tomarse al menos 2 horas después de la última ingesta de alimentos, medicamentos o líquidos. Debe tomarse al menos 30 minutos antes de acostarse. Está indicado para el tratamiento de la osteoporosis en posmenopáusicas para reducir el riesgo de fracturas vertebrales. También está indicado para el tratamiento de osteoporosis posmenopáusica establecida para reducir el riesgo de fractura de cadera. Se deben administrar 35 miligramos por semana para este tratamiento. Para el tratamiento de la osteoporosis en hombre con riesgo elevado de fractura se deben administrar 35 miligramos por semana. Dentro de las contraindicaciones del risedronato tenemos que se muestra hipersensibilidad, hipocalcemia, embarazo y lactancia, insuficiencia renal grave.
está contraindicado para esas personas. Puede tener interacciones cuando la absorción es interferida por fármacos o alimentos con cationes polivalentes como calcio, magnesio, hierro, entre otros. Dentro de las reacciones adversas que se pueden observar durante la ingesta del risedronato son dolor de cabeza, estreñimiento, dispepsia, náuseas, dolor abdominal, diarrea y gastritis. Continuando con el siguiente grupo de la clasificación, tenemos a los agonistas del receptor de calcio. Aquí encontramos al cinacalcet, cuyo mecanismo de acción es reducir directamente las concentraciones de PTH al incrementar la sensibilidad de este receptor al calcio extracelular. La reducción de PTH se asocia a un descenso paralelo de las concentraciones séricas de calcio. Dentro de sus características farmacocinéticas tenemos que después de la administración oral, la concentración máxima se alcanza en aproximadamente 2 o 6 horas después de su absorción. Las concentraciones de cinacalcet declinan de una manera bifásica con una semivida terminal de 30 a 40 horas. Los niveles del fármaco en el estado estacionario se van a alcanzar en un plazo de 7 días. El cociente medio de la acumulación es aproximadamente de 2 a 5 con la administración oral 2 veces al día. El volumen de distribución es aproximadamente de 1000 litros, lo que indica una amplia distribución. El cinacalcet se fija en aproximadamente el 93 al 97% de las proteínas en plasma. Es metabolizado por múltiples enzimas, sobre todo la CYP3A4, CYP3-2D6 y CYP3-1A2. La excreción es renal en un 80% y un 15% se va a eliminar por las heces. Está indicado para el hiperparatiroidismo secundario con insuficiencia renal crónica en diálisis y para la reducción de la hipercalcemia en adultos con carcinoma de paratiroides o hiperparatiroidismo primario, para los que según los niveles de calcio sérico estarían indicada la paratiroidectomía, pero que esta no es clínicamente adecuada o está contraindicada para el paciente. En cuanto a las presentaciones, son las que se muestran en pantalla, que vienen en comprimidos recubiertos de 30, 60 y 90 miligramos. El cinacalcet se debe administrar por vía oral en adultos y mayores de 65 años. Los comprimidos se deben ingerir enteros y no se deben masticar o fraccionar. Se recomienda tomar con la comida o poco después de comer. En pacientes con hiperparatiroidismo secundario con insuficiencia renal crónica en diálisis, se debe iniciar con una dosis de 30 miligramos por día. La dosis se debe ajustar cada 2 o 4 semanas con un máximo de 180 miligramos por día para lograr una PTH de 150 a 300 pg por ml. En la determinación de PTH intacta en pacientes dializados, se debe determinar la PTH de 1 a 4 semanas tras el inicio o ajuste de la dosis en el mantenimiento de cada 1 o 3 meses. Para la reducción de la hipercalcemia en carcinomas de paratiroides y en hiperparatiroidismo primario, se debe iniciar con 30 miligramos 2 veces al día y se debe ajustar la dosis de 2 a 4 semanas pasando por 30, 60 o 90 miligramos 2 veces por día y 90 miligramos de 3 a 4 veces por día según se necesite para reducir el calcio sérico hasta la LSN o por debajo de la dosis máxima, que son 90 miligramos 4 veces al día. Dentro de las interacciones que se pueden tener es que no se debe administrar con etilcalcetina
y se deben ajustar las dosis de Sinacaltec en tratamiento concomitante con inhibidores o inductores potentes de CYP3 a 4, como por ejemplo el ketoconazol, itraconazol, telitromicina, entre otros. Y en los inductores de CYP1 a 2, entre estos están la fluvoxamina y el ciprofloxacino. Y en la otra ruta, en el del CIP 2 de 6, tenemos que en este se debe mantener con un margen terapéutico estrecho, como por ejemplo en el metoprolol y en la nortilina, bueno, entre otros. Dentro de las contraindicaciones tenemos que los pacientes pueden presentar hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula e hipocalcemia. Se puede observar reacciones adversas como anorexia, disminución del apetito, convulsiones, mareo, parestesia, dolor de cabeza, hipotensión, infecciones de las vías respiratorias altas, disnea, tos, náuseas, vómito, dispepsia, erupción cutánea, mialgias, espasmos musculares, dolor de espalda, astenia, hipocalcemia, disminución de los niveles de testosterona. Bueno, aquí. Gracias. Saludos, mi nombre es Mercedes Ontiveros y en esta oportunidad continuaré con el desarrollo del tema de medicamentos de la menopausia y la osteoporosis. Siguiendo con la clasificación, tenemos los minerales, entre los cuales vamos a resaltar el calciofosfato. En su mecanismo de acción tenemos que inhibe directamente la desmineralización del hueso, interviene en la contracción muscular, la transmisión nerviosa, la coagulación sanguínea y como segundo mensajero asociado a la activación o inhibición de los distintos procesos enzimáticos. En sus indicaciones terapéuticas lo tendremos para la osteoporosis, estados carenciales de calcio, hipoparatiroidismo crónico, déficit de vitamina D u osteomalacia. En sus posologías y presentaciones tendremos según la edad y la cantidad de miligramos de calcio indicados. De 1 a 3 años se indicarán 700 miligramos, de 4 a 8 años 1000 miligramos, de 9 a 18 años 1300 miligramos, de 19 a 50 años 1000 miligramos y en hombres de 51 a 70 miligramos 1000 miligramos y para mujeres de 51 a 70 años 1200 miligramos. Y a partir de ahí, para adultos mayores de 71 años, serán 1200 miligramos. En sus contraindicaciones, pues tendremos hipersensibilidad, hipercalcemia, hipercalciuria, inmovilización prolongada acompañada de hipercalcemia o hipercalciuria. En sus advertencias y precauciones tendremos insuficiencia renal grave, hemodiálisis y recibiendo suplementos de calcio, ajustar concentraciones de calcio en líquido dializador. Control de calciuria en tratamientos crónicos, si se observa más de 300 miligramos en 24 horas, reducir o suspender. En sus interacciones tenemos que interfiere en la absorción de tetraciclinas y retrasan la toma de calcio fosfato por 3 horas. En sus reacciones adversas, hipercalcemia, estreñimiento, flatulencia, cefalea e irritabilidad. Con relación al embarazo, el calcio atraviesa la placenta, aunque en las dosis normales no se espera que produzca ningún tipo de reacción adversa en el feto. En caso de necesitarse suplementación para llegar a la dosis diaria recomendada, se recomienda calcio en las mujeres embarazadas. Y con relación a la lactancia, sabemos que el calcio se excreta por la leche, aunque no son de esperar reacciones adversas en niños lactantes cuando la madre recibe dosis inferiores a las recomendadas diariamente. En la segunda clasificación tenemos las vitaminas D, sus metabolitos y análogos. Hablaremos primero del calcitrol. En su mecanismo de acción tenemos que es la forma más activa de vitamina D3 en estimulación de transporte de calcio intestinal. El hueso junto a la hormona paratiroidea estimula la reabsorción de calcio y el riñón incrementa la absorción tubular de calcio.
En su farmacocinética tenemos que se puede administrar tanto por vía oral como intravenosa. Tras una dosis oral se absorbe fácilmente en el intestino. Los efectos máximos se alcanzan aproximadamente luego de 10 horas. Él tiene una duración de acción de 3 a 5 días. Y la respuesta a la vitamina D puede ser monitorizada a través de los niveles séricos de calcio, que se deben mantener entre 9 o 10 miligramos sobre decilitros. Se metaboliza en el hígado a metabolitos hidroxilados. Tiene una semilla plasmática que es de 3 a 6 horas y se excreta principalmente por la bilis, siendo menor la eliminación renal. En sus indicaciones terapéuticas tenemos que intravenosa y podría ser por hipocalcemia en pacientes sometidos a diálisis renal crónica, y por vía oral esteodistrofia renal con insuficiencia renal crónica, hipoparatiroidismo postquirúrgico, idiopático, pseudoparatiroidismo y entre otros. En sus contraindicaciones pues tendremos hipersensibilidad, hipercalcemia o con evidencia de toxicidad por vitamina D. En sus reacciones adversas pues se presentaría la hipercalcemia. En interacciones tenemos un riesgo de hipermagnesemia con antiácidos que contengan magnesio. Se debe tener precaución con digitalicos. La hipercalcemia provoca arritmias cardíacas, tiene efectos reducidos en lo que serían los barbitúricos y los anticonvulsionantes. Con los corticosteroides contrarresta su efecto y se debe evitar lo más que se pueda utilizarlo concomitante con la colestiramina. Lo que vendría siendo ahora el colecalciferol, en su mecanismo de acción tenemos que facilita la absorción digestiva del calcio contenido en la dieta y participa en la formación y restauración de hueso, de la restauración ósea, perdón. En su farmacocinética, el calcifediol se administra por vía oral y se absorbe bien si la absorción de grasa es normal. Los niveles séricos máximos se alcanzan después de 4 horas. La duración de acción es de aproximadamente de 15 a 20 días, pero puede ser hasta 60 días en pacientes con insuficiencia renal. La respuesta a la vitamina D se puede controlar determinando los niveles séricos de calcio que se deben mantener entre 9 y 10 miligramos sobre decilitro. Esta vitamina se encuentra ampliamente distribuida. La vitamina D se excreta con la leche materna en pequeñas cantidades y el calciferol se sintetiza a partir del colecalciferol en el hígado y se une específicamente a las alfa-globulinas para el transporte a los riñones, donde se metaboliza a calcitrol. La semivida oscila entre los 10 y los 22 días, se excreta principalmente por la bilis en un 95%, siendo mucho menor la eliminación por la orina. En sus posologías y presentaciones lo vamos a tener como comprimidos de 800 unidades internacionales al día, con una dosis máxima de 4.000 unidades internacionales al día. En comprimidos recubiertos con películas tenemos una presentación para el déficit de vitamina D, una dosis de mantenimiento de 800 a 1.000 unidades internacionales al día, con la osteoporosis de 800 a 1.000 unidades internacionales al día, 7.000 unidades internacionales a la semana y 3.000 unidades internacionales al mes. Los comprimidos recubiertos con película no deben utilizarse en niños menores de 12 años. En la posología pediátrica, que va entre los 12 y los 18 años, se utilizarían de 400 a 800 unidades internacionales al día dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de la respuesta del paciente al tratamiento. Solo se debe administrar bajo la supervisión médica. En su modo de administración va a ser por vía oral, tomar con alimentos, no mezclar en una botella con leche o agua en un envase de alimentos blandos. Los comprimidos recubiertos con película pueden tomarse independientemente de las comidas. En sus contraindicaciones, la hipersensibilidad, la enfermedad o trastornos que den lugar a la hipercalcemia o hipercalciuria, cálculos renales en pacientes con hipercalcemia crónica, hipervitaminosis D. En sus advertencias y precauciones, no deben tomarse este medicamento si se presenta pseudohipoparatiroidismo. Hay que tener precaución en enfermedades cardiovasculares,
sarcoidosis o pacientes con tendencia elevada a la formación de cálculos. En el tratamiento concomitante con glucosídicos, cardíacos o diuréticos, productos multivitamínicos y suplementos dietéticos u otros medicamentos que contengan vitamina D. Por último tenemos lo que es la tibolona. Esta se metaboliza rápidamente en dos componentes que contribuyen los dos el perfil farmacodinámico. Dos de los metabolitos tienen una actividad estrógena, mientras que otro tiene actividades progesterónicas y andrógenas. Sustituye la pérdida de la producción de estrógeno en las mujeres posmenopáusicas y alivia los síntomas de la menopausia. En sus indicaciones terapéuticas será para el tratamiento de los síntomas de la deficiencia de estrógenos en posmenopáusicas durante más de un año, como los sofocos, la sudoración y alteraciones de la libido o del estado de ánimo. En su modo de administración será por vía oral, se administra preferiblemente a la misma hora del día, todos los días. En caso de olvido, en una dosis, esta debe tomarse tan pronto como se recuerde, al menos que se hayan pasado más de 12 horas de lo habitual. En este último caso debe omitirse la dosis olvidada y tomar la dosis siguiente que le corresponde. En su posología y presentaciones se va a presentar para administrarse por vía oral de 2 a 5 miligramos al día, a la misma hora todos los días, e ingerir con agua o jugo. En sus contraindicaciones va a ser hipersensibilidad, embarazo y lactancia, el cáncer de mama, antecedentes o sospechas del mismo, tumores de estrógeno dependientes malignos, sangrado vaginal sin diagnosticar, trombosis venosa profunda activa y trastornos tromboembólicos. En sus advertencias y precauciones va a haber riesgo de ACV, cáncer de mama, endometrio u ovario, tromboembolismo venoso, demencia en mujeres mayores de 65 años que inician el tratamiento. Puede ocurrir o agravar durante el tratamiento la endometriosis, los antecedentes o factores de riesgo para trastornos tromboembólicos, factores de riesgo de tumores de estrógenos dependientes, hipertensión arterial, asma y prurito. En el embarazo, pues está contraindicado en el embarazo. Si se produce el embarazo durante el tratamiento, este debe interrumpirse inmediatamente. En sus reacciones adversas puede haber dolor abdominal bajo, crecimiento normal de pelo, flujo vaginal, engrosamiento de la pared endometrial, hemorragia posmenopáusica, dolor mamario a la palpación, prurito genital, secreción genital, vulvovaginitis, aumento de peso, dolor pélvico y cervical anormal. Con relación a la lactancia, pues está contraindicado. ¿Cómo se puede prevenir la osteoporosis? Debemos hacer ejercicios. Los ejercicios hacen que los huesos y los músculos sean más fuertes y ayuden a prevenir la pérdida ósea. Comer alimentos altos en calcio. Comer suficiente calcio durante tu vida ayuda a construir y mantener tus huesos fuertes. La cantidad diaria recomendada para las personas de 31 a 50 años es 1.200 miligramos diarios, y las personas de más de 50 años deben tomar 1.500 miligramos de calcio al día. La vitamina D. Estar al sol durante un total alrededor de 20 minutos al día, todos los días, ayuda a los cuerpos de la mayoría de la gente a hacer suficiente vitamina D. También puedes obtener vitamina D de los huevos, el pescado grasiento, como el salmón, cereales y la leche. El estrógeno. El reemplazo del estrógeno perdido después de la menopausia disminuye la velocidad de pérdida ósea y aumenta la absorción y retención de calcio. Pero debido a que la terapia de estrógenos conlleva riesgos, solo se recomienda para mujeres con alto riesgo de tener osteoporosis, que puedan tener otras razones para tomarlo, como los síntomas menopáusicos. Otros pasos preventivos sería limitar el consumo de alcohol, no fumar, ya que fumar hace que produzcan menos estrógenos, lo que hace que se protejan los huesos. Disminuyendo la cantidad de alcohol que se consume, puedes hacer daño a los huesos y aumentar el riesgo de caídas y roturas de hueso.